¿Qué tal? Videotutorial número 11 del curso de Ajax, en el que vamos a aprender el uso de Rico, JavaScript for Rich Internet Applications, un poderoso framework para el desarrollo de interface de usuario y también para el uso de Ajax. En el anterior videotutorial veíamos el uso de Prototype.js, la poderosa y útil librería JavaScript que nos permite simplificar muchas de las tareas de programación para el desarrollo de aplicaciones basadas en Ajax. Pues Rico se trata de un framework, un muy sofisticado framework Ajax que emplea como base también esta librería Prototype.js. En resumen, Rico es una librería de código abierto, open source, que amplía, extiende las capacidades que ya tiene Prototype.js para proveernos con unas excelentes herramientas para el desarrollo de interface. Es lo que se conoce como herramientas para creación de Rich Internet Applications, que en castellano creo que estaría bien traducido por aplicaciones para Internet mejoradas, porque enriquecidas sería algo que no utilizamos mucho en castellano. Rico cuenta con un amplio rango de herramientas que no solo se centran en el tema Ajax, importante y más en el caso de este videotutorial, de este curso que es dedicado a Ajax. Pero en general es una librería para JavaScript. Provee, por lo tanto, con efectos que aparecen en muchas aplicaciones Ajax, como es, por ejemplo, el arrastrar y soltar, drag and drop, el uso de efectos cinemáticos, o el de este ejemplo que vemos en pantalla, de este efecto que se conoce como efecto acordeón. También se conoce como Outlook, porque fue Outlook Express uno de los primeros que lo utilizó, y que es uno de los ejemplos que veremos en este videotutorial cómo elaborar. Otro de los más conocidos también son los sistemas de arrastrar y soltar, del cual vemos aquí otro ejemplo, y que también elaboraremos en este videotutorial un proyecto muy similar a este que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Además cuenta con lo que denomina un motor Ajax Engine, que de nuevo nos facilita mucho la creación de aplicaciones basadas en Ajax. Veremos también, desde luego, algunos ejemplos de su utilización. En este caso, Rico no hace referencia a ninguna sigla, sino que es la palabra que nosotros utilizamos para Rich y que los creadores del framework utilizan para referirse a este framework que permite mejorar, crear estas aplicaciones mejoradas o enriquecidas. De nuevo, para utilizar Rico tenemos primero que descargarnos la librería, que lo podemos hacer desde su página openrico.org. En esta página, dentro de la sección de descargas, podemos descargarnos la última versión y observa, es importante tener en cuenta esto, que se trata de un framework dependiente de la librería Prototype que utilizamos en el anterior videotutorial y que tendremos que seguir utilizando ahora. Tendremos que poner las dos, por lo tanto hay que elegir una que sea dependiente, que funcione con la versión de Prototype, en este caso la 1.4.0. Tenemos que bajarnos, por ejemplo, esta, la Rico 1.1.2. Es de nuevo un archivo JS, JavaScript, botón derecho encima, guardar como, y lo guardas con extensión JS. Y con esto, aparte después del otro material que podamos ir incluyendo, recuerda que en la carpeta donde vayamos creando nuestras aplicaciones tenemos que incluir los dos archivos, Prototype.js y Rico.js. Desde luego, como ahora veremos, habrá que llamarlos desde los archivos donde queramos utilizarlos, como siempre. Por tanto, cuando queramos crear cualquier aplicación basada en este framework, lo primero que tendremos que hacer será añadir las dos llamadas a los archivos Prototype.js y Rico.js, como decíamos.
Pues vamos allá entonces, Rico. Lo más importante es que cuenta con un considerable número de efectos que simplemente tenemos que personalizar, también con funcionalidades como víamos hace un momento de arrastrar y soltar, y también provee con un comportamiento para los objetos, un trozo de código que se aplica como parte del árbol DOM y que nos permite por tanto añadir funcionalidad interactiva dentro de cualquier página HTML. Muchos de ellos son los que forman los famosos widgets, una palabra que también es un poco difícil de traducir a castellano, aunque creo que lo más parecido sería justo chismes, que incluso se parece, y que hace referencia a la palabra en sí. Widgets hace referencia a eso, algo que no recuerdas cómo se llama y le llamas el chisme ese, la cosa esa. Pues sería algo así a lo que se refiere cuando se utiliza la palabra widget. Veíamos, por ejemplo, antes el que se conoce como acordeón, que anida una serie de elementos dentro de un espacio dado y nos permite expandirlos de uno en uno. Este estilo de widget es conocido a menudo como una barra Outlook, ya que se popularizó justo por su uso en Microsoft Outlook. Vamos a construir, por tanto, nuestro widget acordeón, en el cual no le vamos a dar importancia al diseño, ya que en los videotutoriales recargar el código en lugar de ayudar a que sea más comprensible, lo que hace es convertirlo más oscuro, más poco claro. Por lo tanto, nos vamos a centrar en lo fundamental y posteriormente, como veremos, se trata simplemente de código dentro de etiquetas div al que le podemos aplicar todo tipo de atributos de estilo, como haríamos con cualquier otro elemento de una página HTML. Así que lo del estilo es lo de menos. Para eso ya vimos JavaScript y ya vimos CSS. Vamos ahora a centrarnos en el tema de la funcionalidad de la creación del propio. Y para incluir algún contenido, pues al final dije, bueno, voy a buscar algo, voy a poner de Homero, y solo se me ocurrió, normalmente tengo la costumbre para buscar imágenes de poner en Google el nombre en inglés, ya que suelen aparecer más, y puse Homer, y en fin, lo que no sé es por qué me extraño, el que arrasa claramente no es Homer el griego, sino Homer Simpson, que en las aproximadamente 10 primeras imágenes las están ocupadas por imágenes del propio Homer Simpson. Por lo tanto, lo siento por Homero, el Aedo, pero la verdad es que el Homero de hoy es este que aquí vemos. Que conste que Homer Simpson me parece un personaje genial y que resume muy bien cómo somos los seres humanos de hoy en gran medida. Resumo aquí algunas de sus frases célebres que desde luego están a la altura de las del poeta clásico. Pues vamos a construir nuestro widget acordeón y para empezar necesitamos un elemento DOM padre de ese árbol DOM, la raíz. Va a ser un elemento div y cada hijo de ese padre de ese div se convertirá en un panel de los que aparece en el acordeón. Definiremos por tanto un elemento div padre y posteriormente un elemento div para cada uno de los paneles que podrán a su vez tener el contenido que queramos incluir. Así que en el cuerpo del documento empezamos por crear un elemento div al que le vamos a dar una ID de Homero. Recuerda la importancia de la ID para después poder referirnos en código a este div en concreto. Creamos simplemente un div, como vemos, de apertura y cierre. Tenemos la raíz de lo que va a ser nuestro documento DOM. Y ahora, como decíamos, dentro de esta primera etiqueta, de la etiqueta raíz padre, vamos a incluir dos etiquetas hijas, también div, que va a ser cada uno de los paneles. Uno primero, al que vamos a ponerle como texto quién es Homero. Como vemos, como siempre, ya las vamos cerrando. Y ahora otro div, al que vamos a poner como texto dentro, por ejemplo, la evolución humana. Entre interrogaciones, porque no tengo nada claro que pasar del poeta Homero a Homer Simpson sea una evolución, aunque puede ser que sí. Pues de momento tenemos por tanto un elemento div padre y dentro de él dos elementos div hijo. Ahora dentro de cada elemento div hijo podemos ir incluyendo a su vez todos los elementos que queramos, que será el contenido de cada uno de los paneles del acordeón.
Vamos, por ejemplo, dentro del primer panel, poner ese texto que es un texto organizado en una lista no numerada. Esto también ya tienes que saberlo por lo que vimos en el curso de HTML en CSS. Vemos simplemente el contenido y también, como ves, dentro de div para organizarlo. Si quieres, para que quede más claro, puedes organizarlo con sangrados. No vamos a hacerlo en el vídeo tutorial, sería perder mucho tiempo. Y ahora en el otro div, en el del segundo panel, incluimos simplemente otro div que va a llevar una imagen, que es la imagen que veíamos. Hasta ahora se trata simplemente de una elaboración de lo más básico en HTML, que si lo vemos en el modo diseño, aquí tenemos dividido en los distintos div que creamos, quién es Homero, la evolución humana y el contenido, aquí la lista sin numerar y aquí la imagen. Simplemente esto que a estas alturas no tiene que tener ningún problema para nadie. Como tampoco tiene que tenerlo tanto añadir más divs hijos directos del raíz y por lo tanto que irían apareciendo como paneles, como darle estilo a este contenido, que de nuevo no vamos a hacer ahora para no perder tiempo, no es en lo que estamos, pero sería tan sencillo como cualquiera de las técnicas que hemos visto. Porque ahora la parte importante va a ser, gracias a la inclusión de las librerías Prototype y Rico, la escritura del código que nos va a permitir convertir estos divs en un acordeón. Pues convertir ese árbol DOM que tenemos en nuestra página HTML con varios divs en un acordeón, como veremos ahora, es tremendamente sencillo, ya que quien lleva a cabo el trabajo es el propio Rico, del que aquí vemos dentro de la librería de Rico, el Rico Accordion, que es la clase a la que tendremos que llamar y configurar dándole una serie de datos, información sobre dónde hay que aplicarlo, pero el resto ya lo hace directamente. Incluso veremos como aquí tiene una configuración para el propio acordeón que tiene unos valores por defecto, pero que podemos modificarlo cuando lo llamemos llamando a lo mismo que por expandedbg para darle un color de fondo cuando está expandido, cuando está contraído. Como vemos aquí, podríamos modificarlo, lo haremos con alguno de ellos, pero si no ya tiene unos valores por defecto en la propia librería. Para los usuarios más avanzados que quieran profundizar, desde luego el estudio, el análisis de este tipo de librerías es un sistema muy válido de aprendizaje. Sirve también como muy buen ejemplo de ver la tremenda potencialidad de este tipo de librerías, de qué modo tan sencillo. Ahora vamos a crear un nuevo script y dentro de él vamos a utilizar esa clase de la librería RicoJS. Y para hacerlo empezamos por crear una función para cuando se cargue la página. Esto recuerda que estamos escribiendo JavaScript. Si seguiste el curso de JavaScript tienes que saberlo ya perfectamente. Simplemente Windows Function. Sería con esto que aquí vemos. Empezamos por cerrar las llaves. Esto se puede hacer o no, pero yo creo que es una buena costumbre, si no después uno anda perdido donde tiene que cerrar o no. Y ahora para empezar vamos a crear una variable donde vamos a guardar el destino. Recuerda que el destino que queremos que sea es este div que tiene como ID Homero. Pues ahora si recuerdas, la librería Prototype.js tiene una función que nos permite hacer referencia, utilizarlo de hacer referencia a una etiqueta por el nombre, simplemente utilizando, recuerda, la función $. Por tanto, escribiendo una variable, vamos a llamarle externo, por ejemplo, y utilizando la función y el nombre del div al que queremos llamar, la ID del div al que queremos llamar, que es Homero. Recuerda que escribiendo esto pues es algo muy similar a escribir document.getElementById.
Y ahora simplemente para externo, que posteriormente llamaremos cuando utilicemos la clase accordion de Rico, de momento vamos a darle en estilo simplemente un ancho. Aquí podríamos poner como estilo más cosas, de nuevo también utilizando el nombre de la variable style y width 420 píxeles, por ejemplo, para ponerle un tamaño. Podríamos hacer referencia a otros atributos, no vamos a hacerlo. Y ahora, dentro de la misma función, lo que vamos a hacer es crear una instancia de la clase accordion de Rico. Para ello, simplemente lo hacemos new Rico accordion, como aquí vemos. Y ahora tenemos que pasarle dos argumentos. El primero va a ser la variable externo. Vamos a ponerlo mejor en otra línea para que quede más claro, pero recuerda que es el argumento, abrimos los paréntesis o los cerramos. Y ahora el segundo argumento son los distintos atributos que queremos aplicarle y que veíamos antes en el propio código de RicoJS. Estos que aquí vemos y que ahora vamos a configurar algunos de ellos, podríamos configurarlos todos para darle el aspecto que quisiéramos. Lo pongo también debajo para que quede más claro, pero recuerda que es el segundo argumento que pasamos con algunos, como vemos, panel height, expand, y que aquí podríamos incluir cualquier otro de los que aparecen. Y ahora nos queda de incluir otra función que está dentro de la clase accordion. Como vemos es onShowTab, que aquí dentro de estas funcionalidades aparece como valor null. Vamos a darle un valor. Esto, como vemos, tanto cuando se oculta como cuando se muestra, permite ampliar muchísimo las posibilidades del panel, ya que le permite pasar alguna función que se lleve a cabo cuando se muestre o cuando se oculte el panel. Esto amplía muchísimo las posibilidades, ya que podría permitirnos, por ejemplo, que recuperara información de una base de datos, que cambiara el contenido de los divs a partir justo del uso de onHideTab y onShowTab. En este caso lo único que queremos es que muestre el contenido que tiene el propio div, así que tendremos que llamar a la función onShowTab, pero no es necesario darle valores. Por tanto, dentro de estas opciones, que recuerda que son las mismas que aparecen en RicoJS, utilizamos también y le indicamos que en onShowTab simplemente el mismo nombre, porque es ahora creamos una función a la que le tendremos que pasar como argumento si quisiéramos que llevara a cabo algo. En este caso, simplemente queremos que se abra el panel, por lo tanto, con crear la función. Cerramos esta llave. Recuerda que esta otra es la de aquí, siempre en el tema, seguro que los que estéis acostumbrados a escribir código, esto de justo los temas de escritura de código suele siempre dar problemas. Y recuerda que estamos haciendo referencia a los argumentos que estamos pasando a Rico Accordion. Por lo tanto, tenemos que cerrar los paréntesis y, como siempre, después de toda declaración, acabar con un punto y coma. Pues ahora esto es lo que nos permite crear esa instancia del objeto de Rico Accordion y que se lleva a cabo. Ahora simplemente nos queda por crear esta función, que recuerda que es la que se llama cuando es el onShowTab, y simplemente vamos a crear la función y como argumento le pasamos los paneles, vamos a pasar a B, que queremos que se expanda. En este ejemplo que estamos haciendo, tan sencillo como esto, vamos a ponerle para los paneles, pero no es necesario en este caso que lleve a cabo ningún otro tipo de acción, simplemente la llamamos a la función que tiene tanto que estar creada. Pero recuerda que esta permite expandir mucho las posibilidades del acordeón, ya que desde aquí podríamos llamar a una función que llevará a cabo cualquier tipo de acción que se le indique. Pero para crear nuestro acordeón llega con lo que aquí tenemos. Con esto ya tenemos totalmente funcional nuestro acordeón. Le podemos dar un sangrado de nuevo para presentarlo, algo similar a lo que aquí vemos. Y de este modo tan sencillo convertimos nuestro árbol DOM formado por una serie de divs en un acordeón con dos, luego podríamos poner los que quisiéramos, con el mismo mecanismo.
Y el resultado aquí lo vemos en pantalla. Veíamos al principio el ejemplo que era acordeón HTML y ahora este es el acordeón 2 HTML, que es el que elaboramos ahora en el vídeo tutorial, y el resultado es exactamente el mismo. Recuerda que lo que configuramos como colores de background es lo que vemos aquí con estos colores, que se podría cambiar. Recuerda que tiene unos por defecto y simplemente poniendo el mismo atributo y dándole un valor podemos darle los colores que queramos. Después pues se puede aplicar estilo, tamaños, incluir imágenes, todo lo que podríamos aplicar a cualquier contenido de un documento HTML. Pues aquí tenemos nuestro primer widget. Al final de este video tutorial crearemos otro, que en este caso es también de los más conocidos, de arrastrar y soltar. Pero vamos ahora a centrarnos en lo que es el centro de este curso, que es Ajax, el uso de Ajax, y vamos a ver de qué modo nos facilita Rico el trabajo con Ajax. Desde luego, una característica del framework Rico es que nos provee con un muy buen soporte para peticiones de tipo Ajax al servidor. Para ello cuenta con un objeto global de Rico que se llama Ajax Engine. A diferencia de lo que ocurre con Prototype JS, el Ajax Engine de Rico nos provee con un sistema que, además de llevar a cabo peticiones usando el objeto XML HTTP Request, como puede también Prototype JS, también define un tipo de respuesta en formato XML que consiste en una serie de elementos, etiquetas con el nombre response. El engine descodifica ese código XML y a partir de él puede construir dos tipos de respuesta. Unas que sirvan para actualizar elementos DOM de la página y otras que sirven para actualizar objetos JavaScript. De nuevo podemos ver dentro del archivo rico.js la clase Ajax Engine que aquí vemos. Desde el momento en el que incluimos una llamada a este archivo rico.js en cualquiera de nuestras páginas, se crea automáticamente una instancia de este objeto Ajax Engine y está ya preparada para su uso. Por tanto, Ajax Engine es el mecanismo de Rico para poder añadir capacidades Ajax a las páginas web. Y este Ajax Engine requiere un proceso de 3 pasos para llevar a cabo la actualización de los elementos de una página vía Ajax. De nuevo, como veremos ahora en algún ejemplo, se simplifica enormemente todas las tareas que tienen que ver con la petición y la recepción de los datos desde el servidor. Porque usando el Ajax Engine de Rico todo el proceso se reduce a 3 simples pasos. 3 simples pasos que vemos aquí resumidos junto con el código que está extraído exactamente de uno de los ejemplos que veremos en un momento. El primero de esos pasos es registrar cuál va a ser el gestor de petición. Para ello, como aquí vemos, utilizamos el método del objeto Ajax Engine register requests, al que tenemos que darle un nombre e indicarle un destino. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es asociar el nombre mi-pet con una petición a la rutina del servidor en el archivo ricotest2.php. Y esta petición, cuando se utiliza Rico, siempre va a tener como respuesta un archivo XML bien formateado. Un archivo que, por lo tanto, tiene que tener una estructura determinada. Una salida que aquí vemos en pantalla, justo es la salida de uno de los ejemplos que vamos a crear en un momento. Y este tipo de respuesta en Ajax siempre tiene un elemento raíz que tiene el nombre de Ajax Response. Esto siempre lo vamos a encontrar. Tiene que tener este formato para que sea aceptado por Rico. Así que la respuesta tiene que ir dentro de un elemento raíz Ajax Response. Y dentro puede llevar el número que queramos de etiquetas response,
que a su vez pueden tener otro contenido o pueden tener también atributos, como vemos aquí, que como vemos aquí son type e id. Type muy importante, como veremos, porque indica el tipo de datos que se van a devolver. Id nos va a poder indicar en qué sitio de la página queremos colocarlo. Después, dentro de cada uno puede tener distinta información, puede tener código HTML como valor, pero lo que nos interesa, de momento, la estructura que presenta este archivo XML, que es el que va a aceptar Rico, como vemos, siempre con el elemento raíz alias response, y posteriormente con etiquetas response que tienen atributos, en este caso el atributo type y el atributo id. Una vez, por tanto, que tenemos registrada la petición al servidor y el archivo en el servidor nos devuelve información con el formato adecuado, el segundo paso es registrar el gestor de respuesta. En este caso, el método que se va a utilizar depende del tipo de dato que nos va a devolver, que nos esté devolviendo el servidor. Que puede ser, aquí el método register alias element, o podría ser otro método register alias object, porque Rico permite gestionar la devolución tanto del tipo de datos element como del tipo de datos object. Las respuestas de tipo element, como la que vemos aquí, están pensadas para la actualización de distintos elementos de página HTML. Pero otra de las grandes aportaciones de Rico es que las respuestas de tipo object pueden tener manejadores para procesos de respuesta dentro del propio código JavaScript. Por lo tanto, mediante el uso de Rico podemos llevar a cabo modificaciones en el propio código JavaScript mediante el uso de register alias object. Y un tercer paso, que es la creación de un gestor de eventos, que puede estar en muchos sitios, pero que para utilizarlo con alias engine de Rico tenemos que utilizar el método sendRequests y, como ves, simplemente pasarle el nombre que registramos antes cuando hicimos la petición. Resultado, todo el código que escribíamos en otras aplicaciones que vimos para primero crear la instancia del objeto, posteriormente llevar a cabo la petición y tratar con los resultados, se limita mediante el uso de Rico a 3 líneas de código, como vemos. Vamos a verlo creando un ejemplo funcional. Aquí tenemos de momento simplemente el esqueleto en una página HTML en la que ya incluimos las llamadas a prototype.js y rico.js, que recuerda tienen que estar en el mismo directorio que esta página. Vamos a crear una función JavaScript que nos permita englobar dos de los pasos que indicábamos antes. Vemos antes, para entenderlo mejor, lo que va a hacer esta aplicación. Como vemos, una aplicación que cuenta con 2 campos de texto y un botón. Cada uno de estos campos de texto, como veremos ahora, es un div con una ID distinta. Y lo que hacemos es llamar a una página PHP que tiene un código que, aparte de formatear con esa estructura XML que necesita Rico, va a pedir datos e información sobre el servidor. Simplemente cuando pulsamos, observa cómo cambia por un lado la información de este ID y cambia también la otra, donde nos indica la información que recupera del servidor con el tipo de server que se está utilizando, la versión de PHP, mediante un uso de una función PHP que veremos en un momento. Eso no es lo que importa, pero sí ver de qué modo tan sencillo podemos cambiar 2 elementos distintos, como vimos hace un momento al pulsar el botón. Para construir entonces esta aplicación, lo primero que vamos a hacer es crear una función a la que vamos a llamar, por ejemplo, llamar Rico, ya que justo es lo que queremos que haga. Y ahora, entre llaves, como decíamos, lo primero, recuerda crear el gestor que va a llevar a cabo la petición mediante el uso del método register request.
request, y aquí el nombre que queremos darle, mi pet en este caso, y el archivo al que queremos llamar en el servidor. Y en segundo lugar, lo que tenemos que indicar, como decíamos, es cómo manejar la respuesta. Y decíamos que podían ser de tipo element o de tipo object. Aquí van a ser de tipo element, pero queremos aplicárselo a dos elementos de la página, no a uno solo. Por lo tanto, vamos a usar dos veces el método. Y vamos a aplicárselo a dos IDs, dos etiquetas que aún no creamos, pero que posteriormente serán los nombres que le demos cuando queremos el código HTML. Son, por tanto, esta primera, como vemos, llamando a register alias element, uno que se va a llamar mostrar, y hacemos exactamente lo mismo para el otro div con id. Vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, titular, que será el que cambie el texto que aparece en la cabecera. Podríamos seguirlo aplicando a todo el número de elementos que quisiéramos y que recibieran después, posteriormente, una información del código del lado del servidor que veremos en un momento. Pero así de sencillo es hacerlo mediante el uso de Rico. Cerramos las llaves de la función y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es cubrir lo que va a ir en el cuerpo de la página. Y lo primero que tenemos que hacer en la página es proveer algún sistema para llamar a la función. Una de las primeras cosas que se aprende en esto de programar es que una cosa es crear una función y otra cosa es llamarla. Vamos a ponerlo en el propio body con un onload simplemente para llamar a llamar Rico. De este modo, aquí lo tenemos, ya tenemos la función llamada desde el momento en el que se carga la página. Pero observa que de este modo sigue faltándonos el gestor de evento que lleve a cabo la petición, que es ese tercer paso que incluiremos en el botón. Pero para empezar creamos el primer div, que es el del titular, que va en la parte superior, si recuerdas, y simplemente div id titular, que recuerda que es el mismo que llamamos aquí, y el contenido pues el que queramos. Tal como está la aplicación ensalida en pantalla, ponemos el botón entre los dos div, pero bueno, eso simplemente podemos ponerlo como queramos. Vamos de momento a crear el otro div, el otro al que llamamos, y que tiene como id mostrar, y en principio aparece este texto que después es sustituido por lo que recibe del servidor también. Y podríamos poner el botón debajo, en este caso lo teníamos aquí en el medio, es lo mismo. La primera parte del botón, input type button, valor, algo poner, que obtener datos del servidor, y ahora aquí es donde vamos a poner el onClick. Y como onClick lo que queremos es que llame al otro método de alias engine, que es el encargado de llevar a cabo la petición. Aquí lo vemos usando el método sendRequest y indicando el nombre que tenemos registrado aquí. Así que, por lo tanto, con estos tres métodos, register request, register alias element o alias object, según lo que queramos es un elemento de página o un objeto JavaScript, y sendRequest. Con estos tres métodos tenemos creada una aplicación de tipo alias totalmente funcional gracias al uso de Rico. Creo que si sigues el curso desde un principio, y desde luego sigo pensando que es importantísimo entender lo que es una petición XML, HTTP request y demás, pero al final, de qué modo facilita el trabajo este tipo de librerías y frameworks. Pues en la parte del código HTML irá como simple HTML, no tenemos que añadir nada más. Ahora tenemos que configurar el archivo ricotest PHP, que es el que va a llevar a cabo el proceso en el servidor. Archivo PHP que vemos en pantalla y que rápidamente explicamos. Para empezar, como vemos aquí, aparecen tres cabeceras. Una, la que ya utilizamos en otros ejemplos para indicar que es texto XML. Y las otras dos que son las que utilizamos en este caso para tratar con el famoso tema de saltarse la caché del navegador. Ya dijimos que había varios métodos. En este caso, por el sistema que estamos usando, pues utilizando este sistema, conseguimos el mismo resultado. También el uso de UTF-8 encode para que nos devuelva los caracteres que utilizamos en español. Y lo que vemos en esta parte es producir los datos que necesita
requiere Rico para funcionar en el formato con la etiqueta raíz Ajax Response y posteriormente las etiquetas Response en las que le pasamos un tipo y un ID. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es crear esa estructura, que es la que necesita Rico, recuerda, para poder tratar estos datos. Y después, simplemente, como vemos aquí, utilizamos una variable global de PHP, que es la que utilizamos para recuperar esos datos de información sobre el servidor. Podría ser cualquier otra cosa. Incluso veremos en un momento cómo la aplicación que hicimos en un principio, que recuperaba la hora del servidor, de qué modo también muy sencillo podemos reciclarla para utilizarla con Rico. Y aunque será simplemente recibir la hora, el feedback del usuario no lo ponemos para que se mantenga, pero vemos que de qué modo es tan sencillo podría readaptarse. Y aquí pues simplemente sustituimos esto por la petición de la hora. Este archivo PHP, cuya salida en pantalla es este formato XML perfectamente formateado y que es la información que va a recibir de vuelta Rico y que se encarga ahora de gestionar y de presentar en pantalla. Y aquí vemos la salida en el navegador de esta aplicación usando Rico y que lleva a cabo una petición Ajax a el servidor y trata con los datos devueltos en formato XML para modificar dos divs de la página. Esto que vemos en pantalla, que irá como siempre 2HTML, es justo lo que escribimos ahora en el vídeo tutorial y que vemos el resultado, como cambia tanto la etiqueta ID titular como la etiqueta mostrar que está debajo. Decíamos antes cómo de modo muy sencillo podíamos reconstruir una aplicación, en este caso la que nos devuelve la hora del servidor. Observa cómo aquí modificamos la información que queremos que recupere, mantenemos la estructura del archivo XML para usar con Rico y simplemente cambiamos también el nombre del ID que usamos, que en este caso uno de ellos es Showtime. Mantendremos también el de titular para que cambie la información de la parte. Y aquí tenemos, no vamos a hacerlo ahora todo, pero la modificación del código, aparte de otras cosas, como ves, el código lleva exactamente el mismo, la función llamar Rico, y posteriormente aquí su llamada. La única diferencia respecto al que creamos en otra aplicación es que el feedback no funciona, simplemente es para ver un ejemplo de cómo se puede reconstruir rápidamente una aplicación. No sería complicado hacerlo, pero no es ahora lo que nos interesa. Aquí vemos la página y observa que aparece el texto arriba, que ahora también tiene la ID titular, por lo tanto va a cambiar el texto cuando llamemos al botón, y aquí tendrá que aparecer la hora del servidor. Pulsando sobre Dime Hora, vemos cómo cambia la información de aquí arriba y cómo aparece la hora del servidor, que también se irá modificando cada vez que pulsemos sobre el botón, se actualiza la hora que esté en el servidor. No nos paramos más en este código, que realmente no tiene nada que explicar porque es prácticamente como el otro, casi lo que se modifica es en la parte del archivo PHP y es el tipo de función PHP que utilizamos. Porque vamos a terminar el video tutorial con la creación de otra aplicación muy interesante que suele gustar mucho, que es la de creación de sistemas de arrastrar y soltar, que también permite Rico realizarlo de modo sencillo, como vamos a ver. Porque las capacidades de Rico no quedan limitadas a ayudarnos en el desarrollo de aplicaciones Ajax. Vamos a ver alguna otra de sus capacidades que podemos añadir en nuestras interfaces de usuario gracias al uso de Rico. Aunque estas técnicas no usan Ajax en sí mismas, no es difícil imaginarse lo que podemos lograr combinando este tipo de utilidades con el uso de Ajax. Y un muy buen ejemplo es el uso de arrastrar y soltar. Tanto los sistemas operativos como las aplicaciones de escritorio que se ejecutan en ellos hacen un uso muy amplio de los sistemas de arrastrar y soltar para facilitar las actividades de los usuarios.
Existen técnicas JavaScript que permiten realizar algo similar, pero que son bastante difíciles de manejar, entre otras cosas por las diferencias de comportamiento entre los distintos navegadores. Sin embargo, usar, arrastrar y soltar gracias a Rico es de nuevo tremendamente sencillo. Un buen ejemplo es lo que estamos viendo en pantalla. Al incluir el archivo RicoJS en nuestra aplicación, automáticamente se crea un objeto llamado DNDMGR de Drag and Drop Manager de Rico. Es las siglas de lo que quiere decir. El manager Drag and Drop de Rico, que también podemos ver de nuevo en el archivo RicoJS. Aquí lo vemos en el archivo. Y se trata de un objeto que en cuanto a su funcionamiento es muy similar al uso de Ajax Engine que vimos hace un momento. Aunque en este caso necesitamos registrar no peticiones y respuestas Ajax, sino ítems que sean arrastrables y zonas de los elementos de página que sean zonas donde se puedan soltar esos ítems. Y esto se lleva a cabo mediante el uso de los métodos register draggable y register drop zone. Estos dos simples comandos declaran respectivamente un elemento de página, aquí con id vemos draggable y aquí con id drop on. Estas son las IDs a las que nos tendremos que referir posteriormente. Como vemos en el primero de los métodos, register draggable, hay otro argumento que en este caso es la posibilidad de pasar un ítem de referencia que nos permitiría también posteriormente llevar a cabo nuevas funcionalidades al tiempo que arrastramos ese elemento de página. Desde luego, tanto uno como otro, los dos métodos, podemos aplicarlos a distintos elementos. Y es así de sencillo, simplemente indicar qué elementos de página queremos hacer arrastrables y qué zonas de la página queremos hacer zonas donde se puede soltar esos objetos que se están arrastrando. Creamos la aplicación y vemos el código. De momento aquí tenemos la página en la que solo incluimos la llamada de siempre al archivo prototype.js y RicoJS y después unas definiciones de estilo para aplicar a los distintos elementos de página que tampoco vamos a ver ahora. Ahora, para empezar, dentro del cuerpo vamos a organizar toda la información, los distintos elementos de página dentro de una tabla. Vamos a darle un ancho genérico para todo lo que vamos a incluir. Vamos a poner 550. Lo de la estructura es lo de menos, no nos interesa ahora para lo que estamos viendo. Ponemos primero simplemente algo de texto en el que explicamos qué es lo que hay que hacer. Y ahora aquí sí, la primera parte que nos interesa, vamos a crear tres elementos div que son los tres que queremos convertir en arrastrables, en elementos que puedan moverse por dentro del documento. No tendría por qué ser un div, podría ser cualquier otro tipo de elemento de página, aunque si se puede decidir el uso de div suele ser más cómodo. Vamos a aplicarle una clase, que es la clase box, que aquí vemos. Y le damos un ID, vamos a llamar al primero dragable 1, al segundo le llamaremos 2 y 3. Y ponemos algo de texto en su interior, que podría ser cualquier cosa, contenido del tipo que quisiéramos. Pues repetimos lo mismo para los otros dos y lo mismo teníamos que hacer para todos los que quisiéramos. Aquí lo tenemos, ponemos también lo que queremos en el interior y simplemente lo que nos interesa es la ID que posteriormente tendremos que utilizar cuando llamemos a el método. Ahora también, ya digo, esto simplemente es para colocar los elementos en la página que aparezcan ordenados. Aquí podríamos hacer lo que quisiéramos, vamos a poner un salto y vamos a crear otra tabla para poner las zonas dentro de esa tabla, las zonas de descarga, por llamarles así.
y vamos a crear también de nuevo dos dips. Vamos a llamar el primero drop on me, haciendo referencia a que es donde se va a descargar, y le vamos a aplicar esta clase, la primera de las clases que tenemos aquí, simple drop panel. Texto dentro para indicar que es una zona de descarga, aunque no sería necesario. Y en cuanto al aspecto, recuerda que se lo da el estilo que ya tenemos definido. Así que de nuevo lo que nos interesa de aquí es la ID, que es con la que tendremos que hacer referencia a ella. Y ahora pues simplemente hacemos lo mismo para la otra zona de descarga, a la que le vamos a aplicar, para que tenga alguna diferencia, lo podemos hacer también como quisiéramos, el otro estilo que tenemos aquí como simple drop panel 2. Y se trata de nuevo de repetir el proceso y simplemente indicarle, aquí como vemos, un nombre, un ID distinto, y también en clase distinta porque le aplicamos otra para que tenga otro aspecto. Pero el resto simplemente, como vemos, es una página de lo más sencilla, que no tiene ningún interés, nada que explicar a estas alturas. Simplemente ahora con las IDs es con lo que nos va a servir para poder convertir unas zonas en arrastrables y en otras en zonas de descarga. Cerramos todos los elementos de la tabla y ahora podría ir en cualquier otro sitio, pero también perfectamente puede ir aquí. Vamos a escribir el script que nos permita utilizar los métodos de conversión. Sencillos, tremendamente sencillos, como veíamos hace un momento. Ponemos las etiquetas de script y ahora, si recuerdas, para registrar, para definir los elementos arrastrables, mejor que descargables, arrastrables, utilizamos el método register dragable y simplemente tenemos que indicar aquí la ID del elemento que queremos convertir. Así de sencillo. Pues lo escribimos, aquí lo vemos, el uso de DNDMGR, Drag and Drop Manager Rico, y el uso del método register dragable. Posteriormente, la creación de la instancia y, como decíamos, ese primer argumento que es para tener una forma de identificación, aunque en este caso no vamos a usarlo, y aquí simplemente hacer referencia al elemento que queremos convertir en arrastrable, que es el primero de los div que creamos aquí. ¿Qué ocurre si con lo que llevamos hecho lo probamos? Tenemos el aspecto, pero de todos los elementos, el único que de momento tiene la interactividad es este primero, que vemos como si podemos moverlo, pero no, si lo soltamos vuelve a la misma posición, porque no está aún definida ninguna zona de descarga. Y cualquiera de los otros no podemos moverlos aún. Pero observa de qué modo tan sencillo convertimos un elemento de página HTML en arrastrable. Y ahora para los otros dos elementos es repetir simplemente el código, simplemente cambiando la ID. No quiero caer en la repetición también de así de sencillo, pero realmente nadie dirá que es complicado, vamos. Aquí tenemos, simplemente cambiando la ID, el resto comemos exactamente lo mismo, ya convertidos estos tres elementos, estos tres div, en arrastrables. Para convertir las zonas de descarga, pues utilizando el método y la sintaxis que veíamos y indicando en cada caso el ID de los elementos que queremos convertir en zonas. La sintaxis, la que aquí vemos, mediante el uso del método register drop zone y indicando simplemente la ID de la zona que queremos convertir en zona de descarga. Aquí lo vemos ya puestos los dos, ya que no tiene nada más. Pues simplemente de este modo tenemos ya nuestros elementos de página, tanto arrastrables como zonas de descarga en nuestra aplicación. De nuevo, si lo vemos en el navegador, es la versión que hemos creado ahora, que va como drag 2 HTML. Observa cómo al pulsar sobre uno de estos tres divs de aquí, podemos arrastrarlo por toda la pantalla y soltar en cualquiera de las zonas de descarga que indicamos. Ahí lo vemos.
si recargas la página volvería a la situación inicial. Pues todo esto de nuevo con solo este trozo de código, porque del resto se ocupa Rico de todos los detalles, incluso también de cambiar el aspecto de las zonas, son las que se puede soltar cuando estamos moviendo el elemento arrastrable, como veíamos. Pero además de arrastrar y soltar, además de Ajax, Rico cuenta también con otros widgets tan sencillos de usar como estos que vimos y que nos permiten mejorar mucho la interface de usuario en las aplicaciones. Por ejemplo, los que se conocen como efectos cinemáticos, que son una ampliación de la clase Effect que se contiene dentro de Prototype JS. Por ejemplo, aquí vemos uno para redimensionar el tamaño de un elemento. Recuerda que a partir de lo que vimos, aquí tienes el código, no te sería nada complicado utilizarlo. Simplemente indicando aquí los valores que quieras y utilizándolo de nuevo mediante la llamada, en este caso, a effect size. Aquí, como vemos, es el elemento de página y posteriormente las distintas características que queremos que tenga. Pues esto con el resto de los distintos widgets que, con lo que hemos visto de Rico, creo que tiene que quedar claro su forma de funcionamiento. Aquí lo vemos para el posicionarlo. De nuevo también con el código, no tiene que ser nada difícil ahora que puedas ya utilizarlo. Sistema para redondear el bloque de texto. De nuevo también sencillísimo. Y, en fin, creo que con lo que ya hemos visto a lo largo del curso, con el uso de Ajax y estas otras técnicas que, aunque no son Ajax, permiten mejorar mucho las aplicaciones web en este intento de acercarlas más, cada vez de forma más clara, en su funcionalidad a lo que tienen las aplicaciones de escritorio, que es el objetivo final. Pues hasta aquí este vídeo tutorial número 11 del curso de Ajax, con un contenido que creo que ha quedado de lo más jugoso, rico, como diría el otro. Y aún nos quedan muchas cosas interesantes que ver de todo lo relacionado con el rapidísimo en cuanto a crecimiento mundo Ajax. Nos vemos, os habló Jesús Conde.